¿cómo están? Hoy vamos a hacer un proyecto navideño muy sencillo para quienes recién se inician en el crochet. Y se trata de una estrellita. Yo utilicé para un hilo de grosor de semigrueso, digamos hilo de algodón semigrueso, una aguja de 4 milímetros. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de estrellita con hilado semigrueso y aguja número 4. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Para esta estrellita vamos a comenzar haciendo un nudo o nudo deslizado, se me llama. Ahí está. A partir de acá vamos a hacer 5 cadenas bien flojitas, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir a la primera y vamos a hacer un punto deslizado. La primera puede costar porque siempre es más difícil engancharla. Ahí está, ya hicimos el punto deslizado. Y ahora nos quedó un anillito dentro del cual vamos primero a levantar 3 cadenitas y vamos a hacer 2 varetas o puntos altos. Hacemos una lazada, ingresamos en el anillo y sacamos una vez, sacamos la segunda. Hacemos una lazada y así realizamos la segunda. En total, las 3 cadenitas cuentan como vareta, entonces tenemos 3. Hacemos 2 cadenitas al aire y nuevamente, ahora sí, en el anillo iniciamos, en vez de las cadenitas, ahora iniciamos haciendo lazada, otra vez hacer las 3 varetas. 1, 2, 3, 2 cadenitas y así seguimos hasta tener 5 grupitos. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupitos de 3 varetas. Ahora en vez de hacer 2 cadenitas vamos a hacer una sola cadenita, porque la otra cadenita se va a formar cuando hagamos el punto deslizado. Acá en la vareta, en la primera vareta donde iniciamos, hacemos un punto deslizado que va a quedar como si fuera una segunda cadenita. Entonces terminamos la primera vuelta haciendo 3 varetas separados por 2 cadenitas, lo repetimos 5 veces. Ahora directamente vamos a hacer en estos huequitos que nos quedan, que son 5, vamos a hacer 3 varetas, hacemos 3 cadenitas de separación y en el mismo lugar 3 varetas. Tenemos 3 varetas, 3 cadenitas, 3 varetas. Hacemos en esta primera vareta de acá un punto deslizado flojito y ahora ingresamos nuevamente lazada en el otro huequito de las cadenas y hacemos 3 varetas. Otra vez repetimos esta secuencia. 3 varetas, 3 cadenitas, 3 varetas en el mismo lugar,
hicimos recién, otra vez en la primera vareta que se ve la vuelta anterior, ingresamos y hacemos un punto deslizado. Bueno, una vez tenemos el punto deslizado, tomamos lazada, ingresamos al siguiente espacio, hacemos una vareta o punto alto, 2, 3, y acá vamos a hacer el asita para colgar. Acá pueden ver, como en este caso, vamos a hacer esta parte. Entonces, una vez hicimos las 3 varetas, hacemos 15 cadenitas. Una vez tenemos las 15 cadenitas, vamos a ir hacia el inicio y contar la primera no, en la segunda hacemos un punto deslizado, hacemos una cadenita al aire y continuamos con las 3 varetas lazadas, 3 varetas dentro del mismo punto, dentro del mismo espacio. Bueno, en la siguiente vareta de la vuelta anterior, punto deslizado como hicimos siempre hasta ahora, y ahí vamos viendo cómo nos quedó estas cadenitas que son para poder colgar la estrellita. Seguimos así hasta llegar hacia el final. Llegamos al último grupito, hicimos en el último espacio 3 varetas o puntos altos, 3 cadenitas, 2 varetas, hacemos la última, la tercera y última, y para terminar vamos a hacer un punto deslizado en este punto que está pegadito a la última vareta. Dejamos en negrita como para poder rematar este final. Acá ya escondí la negrita del inicio del punto deslizado que hicimos para comenzar las cadenitas de inicio. Entonces enhebramos y vamos acá al centro de esta varetita que está pegada al final, tiramos el hilo hacia atrás para esconderlo. Una vez queda hacia atrás, damos vuelta al proyecto, hacemos un nudito, cortamos y este es el lado de atrás y este es el lado del frente de la estrellita, y así terminamos esta linda estrellita para decorar el arbolito o para hacer una guirnalda con varias estrellitas y decorar cualquier ambiente de nuestro hogar. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.